el libro de los Hechos, el capítulo 9, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta ahí por el momento dejaremos la lectura de la palabra del Señor. Cuando pensamos en cómo está el mundo de convulsionado y cómo podrían arreglarse las cosas en este mundo, pensamos que no hay nadie que pueda hacerlo. Con toda esta vorágine y todas las situaciones que han ido pasando en estos últimos tiempos, y pensamos que solamente el Señor Jesús, si viniera, Él tendría el poder para hacerlo. Y no hay otro que pueda solucionar estas crisis. Ahora, recogiendo algunas ilustraciones para la exposición de esta tarde, había cierto padre que estaba en su sala leyendo el periódico, cuando su hijito de 5 años entró y le dijo, papi, quiero que me des un juguete. El papá se levantó y fue hasta el estante, tomó un mapamundi rasgado y le dijo al niño, trata de montar este mapa, poniendo cada parte en su lugar correcto. Dentro de pocos minutos, el niño regresó al papá y le dijo, listo, el mapa está armado. El papá, sorprendido y admirado, tomó el mapa y vio que cada parte estaba en su debido lugar y preguntó al niño, ¿cómo conseguiste armar este mapa tan rápidamente? El niño respondió, fue fácil, porque atrás del mapa había la figura de un hombre y al reconstruir al hombre, arreglé el mundo. Cuando ponemos la mirada en la persona del Señor Jesús, pensamos que el único que puede reconstruir este mundo es la persona del Señor Jesús. Si el hombre tuviera como modelo a la persona del Señor, todos los problemas humanos serían resueltos. Ahora, usted se preguntará tal vez si alguien podría pensar, ¿por qué el Señor Jesús es la única solución a los problemas de la humanidad? Para poder responder a esta pregunta necesitamos conocer primero quién es el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Él es Dios o es hombre? Algunos le tienen como profeta, otros le tienen como un ser creado, otros le tienen como un arcángel. En las religiones, en las diversas religiones. Y cuando vemos aquí en la lectura que hemos tomado para el día de hoy como texto base para la exposición del Evangelio, encontramos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y le pide las cartas. Y va por el camino. Y repentinamente, dice la Escritura, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y él cae en tierra y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta fue una situación especial en la vida de Saulo de Tarso. En el resplandor de luz del cielo se le aparece la persona del Señor Jesús.
No siempre el Señor se aparece de la misma manera. A Mateo se le apareció allí cuando Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos y el Señor le dice, sígueme. Y él se levanta y le siguió. Cuando Pedro es llamado por su hermano Andrés y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Natanael, otro hombre que fue llamado por el Señor también. No siempre es de la misma manera, pero aquí, en esta situación tan particular, en el encuentro que tiene Saulo de Tarso, el apóstol de los gentiles, nos dice aquí que él, al escuchar su nombre y esta pregunta que el Señor le hace, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y en la revelación que hace la persona del Señor, le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Ahora, cuando leemos esta porción aquí, podríamos hacernos la pregunta, ¿Saulo sabía quién era el Señor Jesús? Porque él inmediatamente cuando ve esta aparición, esta luz del cielo, este resplandor, él hace la pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor se revela, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él luego, en la reacción que tiene, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Vamos a ver aquí en este corto tramo de lo que hemos leído en 3 versículos, de que Saulo de Tarso está reconociendo el señorío de Jesús. Le reconoce como Señor y luego se pone a su disposición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y recibe las instrucciones de parte del Señor. Ahora veamos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este que se aparece a Saulo de Tarso allí? En una manera especial. Ya quisiéramos tener un encuentro, haber tenido un encuentro con la persona del Señor, como el apóstol Pablo. ¿Quién es el Señor Jesús? Y viendo las escrituras y la teología, encontramos que el Señor Jesucristo es el centro de la historia humana. Dividió el tiempo en 2 partes, antes y después de Cristo. La teología también nos muestra la persona del Señor Jesús como la figura central de las Sagradas Escrituras. Él es el centro, él es la figura central de toda la Biblia. El cordón que une a la Biblia allí desde Génesis a Apocalipsis es la persona del Señor Jesucristo. Y las profecías del Antiguo Testamento lo señalaban como el Mesías, el ungido, Emmanuel, Salvador, Redentor. Él es el Señor Jesús. Y en el Nuevo Testamento, los evangelios lo muestran como las buenas nuevas que hablan de su reino, de su vida, de su gracia y de su amor. En el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el evangelio, Jesucristo está cumpliendo la justicia de Dios. Así nos muestra la santa palabra de Dios. El Señor Jesucristo cumpliendo la voluntad del Padre, justificando al pecador, tomando nuestro lugar en la cruz. Finalmente, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, revela a un Cristo victorioso, triunfante sobre el pecado y la muerte. Ese es el Señor Jesucristo. Él mismo afirmó allí en el Apocalipsis, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Estuvo muerto, resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Y nos dice además, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
allí en Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Él es descrito también como el vencedor, a quien son atribuidas todas las honras. El Señor recibe toda la honra, toda la gloria. Dice allí Apocalipsis 5:13, que es la visión del Cordero y la alabanza al Cordero, allí capítulo 4 y 5. Antes que sean abiertos los sellos en el libro de Apocalipsis, Él es descrito como vencedor. Cuando está allí Juan, en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, está Juan y dice que no hallaba ninguno digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y se acerca uno de los ancianos y le dice, no llores, porque aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. En el capítulo 4 y 5 vemos al Cordero y en el 6 vemos desatados los juicios. Él es el quien desatará los juicios sobre la tierra. Cristo es igual a Dios el Padre. Así lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando el pecador es invitado a acercarse a la persona del Señor Jesús, cuando todos los hombres se admiraban de su doctrina, el Señor Jesucristo, yo me lo imagino allí dando el sermón del monte o exponiéndole allí a los fariseos, a los publicanos, a los pecadores, con una personalidad tremendamente atrayente. Cuando Dios dice allí en el Antiguo Testamento, a los atraeré con cuerdas de amor los atraje. Y el Señor nos atrae en la persona del Señor Jesucristo. Pues a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él es la imagen del Dios invisible. El Señor Jesucristo viene a darnos a conocer a Dios. Pero debemos conocer al Señor Jesucristo. Cuando vemos que el libro de Colosenses, en el siguiente versículo, porque él dice que Él es la imagen del Dios invisible, y luego dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Encontramos que el Señor Jesucristo en estos tres textos de Colosenses es igual a Dios el Padre, es el creador de todas las cosas, y Él es el eterno Dios, es Dios y es hombre. Y a Él es que le invitamos en esta tarde a acercarse a la persona del Señor. Quizás usted se estará haciendo la pregunta como Pablo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién es Él para que yo me acerque y para que acepte esta invitación que Él hace? Cuando en Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Pero debemos saber quién es el Señor Jesús. Él es el alfa y la omega. Es el principio y el fin. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Él es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra. Por tanto, podemos decir que Él es el todo. Es el todo. Cuando miramos las escrituras allí en Filipenses capítulo 2, verso 6 al 8, dice, el cual, siendo en forma de Dios, y este es un pasaje que yo lo he repetido tantas veces y que ya quizás los hermanos de Jiménez, por lo menos de aquí de la asamblea, se lo han de conocer de memoria. Cuando dice que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él es Dios, pero se hizo hombre
para redimir al hombre y llevar el hombre a Dios. Estas verdades son las que debemos atesorar en nuestros corazones para poder ser salvos, para poder tener la confianza, para tener la seguridad de que vamos a la eternidad con Cristo Jesús el Señor. Cristo es nuestro maravilloso Salvador. Así cantaron los ángeles en las colinas de Belén en aquella gloriosa noche. El ángel les dijo: no temáis, porque hoy doy nuevas de gran gozo, porque será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Se imagina usted en aquella noche, en aquella gloriosa noche, cuando el Salvador nació y cantaron en el coro celestial, y cuando se escuchó el mensaje: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Mire, todo hombre es pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que el hombre proceda al arrepentimiento. Y es por eso que Dios nos envía un Salvador. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y las nuevas de gran gozo, buenas noticias de gran gozo, para que podamos nosotros como pecadores pudiésemos tener salvación. De eso se trata. El Evangelio es buena nueva, es buena noticia, una grata nueva en esta noche, en esta tarde, para usted, que no es del Señor. Queremos presentarle a Cristo Jesús el Señor y responder a esa pregunta que le hace el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, al Señor allí: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y bastó solamente el nombre, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él sabía perfectamente lo que significaba el nombre. Jesús es Jehová Salvador. Jehová es el que salva. Sabía perfectamente Saulo de Tarso el significado del nombre. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quizás usted podría responder de la misma manera en esta noche, ante la invitación que hace el Señor. En el Antiguo Testamento se escuchan los ecos allí: hijo mío, dame hoy tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Miren tus ojos por mis caminos. Cuando Dios se hizo hombre para salvar al hombre, fue el mayor evento de la historia humana. Aunque el hombre le rechaza, aunque el hombre niega su existencia, dice allí en el libro de Filipenses: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Él es el Cordero en el Antiguo Testamento. Cuando era sacrificado en un altar, un cordero, una víctima inocente, y representaba el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y pienso allí cuando está tipificada la obra de la cruz en el capítulo 22 del libro del Génesis, cuando dice la Escritura en el capítulo 22: después de estas cosas probó Dios a Abraham y le dijo: vete a toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Lo voy a leer textual para que veamos. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Debe haber sido impactante para la vida de Abraham tomar a su hijo, a su único, a quien amaba, y sacrificarlo en holocausto sobre los montes que el Señor le diría. El holocausto era una ofrenda del todo quemada. La mejor ilustración para la obra de la cruz la encontramos en este pasaje. Encontramos que un hombre llamado Abraham, que habrá de representar al Padre allí en estos capítulos, porque Abraham representa al Padre, Isaac representa al Hijo. Y vemos que se levanta de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos. ¿Y qué es lo que dice? Le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Por qué digo que es la mejor ilustración de la cruz? Porque aquí está representado el Cristo resucitado. Iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y es como que está hablando la deidad. Esto es en figura la voz de la deidad. Cuando van hasta allí, hasta el Gólgota, iremos, dice, adoraremos y volveremos. En plural. Es como que hablar al Dios eterno, que va a la cruz con el Hijo y luego lo resucita y anuncia su venida. Qué tremendo como el Señor expone allí cuando vemos que la figura del Cordero, porque cuando llegan al lugar, cuando el Hijo dice: Padre mío, aquí la leña y también el fuego, mas ¿dónde está el Cordero para el holocausto? Dios se proveerá, hijo mío, Dios se proveerá. Y llegan al lugar, y cuando lo tenía atado para sacrificarlo, el ángel le dice: por cuanto no me has rehusado tu hijo, tu único. Y le da toda la bendición. Y hay un carnero trabado en un zarzal. Y vuelve con el hijo, figura de la resurrección. Ahora, cuando vemos el cordero sacrificado allí, vemos el sacrificio. Era un sacrificio sobre un altar representando el sacrificio de la cruz. Durante 4 milenios los hijos de Dios, por la fe en el Redentor que vendría para salvarlo, sacrificaban un cordero. Y vamos a ilustrar cómo estaba hecho. Cierto hombre llamado Eliú toma un corderito y lo carga en sus brazos. El corderito es tierno, sin mancha, sin defecto. Sus hijos han jugado con él desde que nació. Pero Eliú está yendo al tabernáculo para cortar el cuello o el pescuezo del animal, y con dolor en su mente lo conduce hasta el santuario. Un grave pecado está corroyendo su conciencia. Él tiene que librarse de la culpa de ese pecado. Por eso está yendo al santuario. En la entrada del patio del tabernáculo está el altar del sacrificio. Eliú se arrodilla al lado del cordero, coloca su mano sobre su cabeza y confiesa su pecado. Rápidamente levanta la cabeza de la oveja y en un lance pasa el afilado cuchillo sobre su pescuezo. Corre sangre oscura por el suelo, el cordero se estremece y cae muerto. Asistentes del tabernáculo toman el cuerpo del cordero y lo colocan sobre el altar para quemarse totalmente. Eliú entonces está libre de la condenación del pecado, porque una víctima inocente ha pagado por su culpa. Y esta es la figura. Una víctima inocente fue a la cruz para pagar por nuestras culpas, para pagar por nuestros pecados. Esto era exactamente la prefiguración simbólica del sacrificio de Cristo. Era ese cordero u oveja. Eran sin defecto.
no debía tener absolutamente nada que reprochar, así como la persona del Señor Jesús. La Escritura nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor Jesús, muriendo en la cruz. Él era inocente y fue sacrificado en ese altar, en esa cruz de vergüenza. Fue hasta allí tomando nuestra miseria, fue tomando nuestra vergüenza. Y cuando el Señor vertió su preciosa sangre, lo hizo para perdonar todos nuestros pecados. La sangre de Jesucristo, el Señor, nos limpia de todo pecado. Como ese hombre que llevaba la víctima sobre sus hombros y fue y la degolló allí en el patio del santuario. Y el pecado fue traspasado a la víctima. Otro pagó por él y él pudo descender a su hogar, pudo descender a su casa. Pero ¿quién podría acusarle ahora? ¿Quién podría acusarle del pueblo? ¿Podría decirle tú cometiste un pecado? ¿Podría enrostrárselo nuevamente? Por supuesto que no. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Fuimos justificados, fuimos lavados por la obra de la cruz. A este Jesús es el que predicamos. Cuando Saulo de Tarso pregunta, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús. Y él podría perfectamente entender. Se encuentra con el Cristo resucitado. Se encuentra con aquel que murió en la cruz del Calvario. Sabía perfectamente, conocía perfectamente la historia, conocía perfectamente los hechos. Y tiene este encuentro allí cuando va por el camino. Ahora, todo aquel que cree en el Señor Jesús y confiesa sus pecados, será perdonado. Así como aconteció con ese hombre que llevaba el corderito. Es el único medio para librarnos de la condenación del pecado. Ahora, Él ya lo hizo por nosotros. Solamente podemos entender lo que Jesús, el Señor, hizo por nosotros cuando contemplamos la cruz. Solamente contemplando la cruz de Cristo es que podemos entender lo que el Señor hizo allí. Cuando tomaron con él a dos ladrones y llegó el Señor hasta el Gólgota y fue crucificado entre dos ladrones. Y al mirar la cruz allí, entre dos hombres pecadores, lo vemos suspendido entre el cielo y la tierra. Un hombre que nunca pecó, un inocente, un justo, un santo. Cuando Pilato dijo, no hallo ningún pecado en este hombre, no hallo ningún pecado en él. Cuando está allí sobre la cruz, gota a gota su sangre se derrama. Su vida está pereciendo. La vida del hombre, dice la Escritura, en la sangre está. Y está allí, muriendo en nuestro lugar. Cuando en el Salmo 22, se escucha la exclamación allí, proféticamente David lo escribió en el Salmo 22, pero allí en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está el Señor tomando nuestro lugar, sufriendo nuestro desamparo. El Señor, inocente, sin mancha, sin pecado, moría en lugar del pecador. Él fue hecho pecado, no pecador, para que nosotros los pecadores fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios por nosotros lo hizo pecado.
Dios toma a su Hijo y por nosotros lo hizo pecado, como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Él nos amó tanto que nos compró con su preciosa sangre. Fue alto el precio. Cuando pensamos y decimos, no, si la salvación es por gracia. Debo decir que a veces nosotros hablamos de una gracia barata. Porque cuando exponemos el Evangelio, debemos decirle al pecador también que se arrepienta. Cuando el pecador quiere el perdón sin arrepentimiento. Cuando hablamos de la gracia tuvo un costo. El Santo Hijo de Dios fue entregado por nuestras transgresiones, entregado por nuestras culpas. Aquel ser santo, irreprensible, sin mancha, sin pecado, murió por pecadores indignos como nosotros. Y Él nos amó tanto que nos compró con su preciosa sangre. Así dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dio su vida, su sangre, porque te amó a ti y me amó a mí. Dio su vida por amor. Y Él nos rescató de la condenación. Fuimos rescatados de la condenación y comprados a alto precio. ¿No sabéis que no sois vuestros, dice el Señor allí en la carta a los Corintios? Que el Señor nos compró. Así que nadie puede decir que se manda solo. Ahora, le pertenecemos al Señor. Somos propiedad de Dios. Ahora, ¿qué puede hacer el Señor por ti y por mí? ¿Qué puede hacer? Puede darnos el perdón. Si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el Señor lo hace por gracia. Es un favor inmerecido. No lo merecemos. Pero que sea gracia no quiere decir que no haya costado nada. Le costó la vida al Hijo de Dios. Ahora, Él quiere darte vida inmortal, eterna. Quiere darte vida eterna. Hoy, si no eres del Señor, quiere darte vida eterna. Pero si alguno hubiere pecado, también puede recibir el perdón el día de hoy. Puede ser perdonado y restaurado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debes aceptar su inmenso y eterno amor y saber que Él te ama en sobremanera. Dios te ama de sobremanera porque dio a su Hijo para que muriera en tu lugar, para que muriera en mi lugar. Yo no merecía esta salvación. El Señor quiso salvarme por gracia. Y debes reconocer también que no puedes salvarte a ti mismo. Tú no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas un Salvador. Considera más o menos que estás en medio del mar sin ninguna esperanza. Solamente las horas o los minutos transcurrirán y te congelarás allí. Pero viene uno y te entrega un salvavidas. ¿Rechazarías ser salvo en aquel instante? Bueno, quiero decirte que estás en un alto riesgo también el día de hoy, si no eres salvo. Porque el infierno está abierto a tus pies. Hay una condenación para todo aquel que rechaza la gracia de Dios. Dice allí en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, Cristo Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Debes creer para ser salvo. Debes creer. Y debes creer que Él puede darte vida eterna. Y el Señor nos dice allí en Primera de Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ahora, ¿usted tiene al Hijo de Dios o no lo tiene? ¿O tiene salvación o no la tiene? ¿O tiene la vida de Dios o no la tiene? Pero no hay camino intermedio. No hay camino intermedio. El Señor, allí en el Antiguo Testamento, dijo por un hombre, he aquí pongo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Vosotros escogéis. Usted escoge el día de hoy, o Cristo o Satanás, o el cielo o el infierno, o las tinieblas o la luz. Pero es su decisión, porque el Señor ya hizo la obra en la cruz del Calvario. El Señor hace la invitación el día de hoy. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que el Señor en esta noche bendiga su palabra, y que como Saulo de Tarso, cuando iba camino a Damasco, persiguiendo a los creyentes, se le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, preguntó, y el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor en esta noche ha sido expuesto para que si alguien no es del Señor, pueda ser alcanzado en esta hora. Y si alguien se encuentra alejado del Señor, se encuentra caído allí, y por mucho tiempo no ha vuelto, el Señor te dice hoy es el tiempo aceptable de salvación. He aquí el día. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, en cada uno de nuestros corazones, y le vamos a pedir al hermano Cristóbal de la O que nos dirija en oración para concluir, por favor.